Muy buenas, ¿qué tal? Vamos con la primera clase de cine. ¡Wow! Bien, pues gran parte de este primer vídeo va a ir sobre el lenguaje audiovisual. ¿Qué es el lenguaje audiovisual? Vale, pues lo vamos a ver. Un poquito ya lo sabéis. Sabéis lo que es una secuencia, un plano, ¿no? Seguramente os sonará prácticamente todo. En el cómic también vimos los tipos de planos. Pues aquí los vamos a repasar e incluso ampliar un poquito. Una vez terminado este vídeo, colocaré justo en este lado de aquí un par de enlaces a dos listas. Una primera lista, ¿vale? De grandes iconos, grandes películas de la historia del cine y otra lista, ¿vale? De películas que recomiendo ver por cosas tan guays como por un montaje original o por un guión alucinante, por el tratamiento del color, por los planos, por movimientos de cámara. Cada cual la he puesto por un poquito de detalle. Vuestro trabajo es ver algunas y daros cuenta de por qué Pablo me ha puesto a mí aquí esta película para que la vea. Pues ese es vuestro trabajo, ¿vale? Así que empiezo con la presentación. Bien, pues empezamos, ¿vale? Con el cine. Lo primero que nos tenemos que preguntar es realmente qué es el cine. No hace falta ser un erudito, lleváis viendo cine desde pequeños y todo el mundo tiene muy claro qué es lo que es. No es más que contar historias mediante imágenes en movimiento, ¿vale? Entonces, simplemente es reproducir esas imágenes que previamente hemos grabado para contar nuestra historia. Eso es el cine, ¿vale? Y para nosotros transmitir mediante el cine, ¿vale? Utilizamos un lenguaje que son un grupo de convenciones a las que hemos llegado para que todo el mundo entienda ese tipo de lenguaje, ¿vale? Nosotros, si fuéramos escritores, estuviésemos escribiendo un libro, pues la historia tendría un inicio, ¿vale? A lo que se llamaría presentación, un nudo. Nosotros establecemos mediante unos parámetros, ¿vale? Ponemos a esos protagonistas en un problema y tienen que resolver ese problema. Un clímax donde ese problema, pues, parece que va a superar a nuestros personajes, ¿vale? Y un desenlace donde se resuelve todo este problema y terminamos de contar nuestra historia. Soy un escritor y voy a contar esa historia, pues entonces yo tendré capítulos, ¿vale? Pues tendré también descripciones dentro de esos capítulos y dentro de esos capítulos tengo frases, oraciones. Esas oraciones están compuestas por palabras, sujeto, verbo, predicado. Ese es el lenguaje literario. Pero, ¿cuál es el lenguaje en el cine? Pues tenemos este, ¿vale? Pues nosotros una gran historia la subdividimos en pequeños trozos. Esos pequeños trozos son secuencias. Esas secuencias pues estarán constituidas por unas determinadas escenas. Esas escenas por planos y de esos planos haremos varias tomas. Y aquí hay mucho lío. Generalmente todos los años cuando le pregunto a mis alumnos qué es una secuencia, qué es una escena o qué es un plano, pues confunden unos términos con otros, ¿vale? Aquí más o menos los he puesto ordenados. Pues vamos a ver uno a uno. Lo primero es la secuencia. Imaginemos que estuviese hablando de un libro. Pues una secuencia sería un capítulo. Es un trozo de historia que tiene un sentido completo, ¿vale? Por ejemplo, si yo en un momento dado estoy contando la historia de un niño pues que está con su familia, vive muy a gusto, después tiene algún problema por el cual se ve separado de su familia, ¿vale? Y tiene que vivir una aventura por el cual viaja a un reino mágico, ¿vale? Y se enfrenta con el gran brujo malvado, pues a lo mejor la primera secuencia podría ser de el niño en su vida normal, yendo al colegio, volviendo, comiendo con sus padres, ¿vale? Y aprovecharía yo esa secuencia, pues, para asentar el personaje principal y
asentar un poco la historia. Pues esa sería la primera secuencia, ¿vale? Esa primera secuencia estaría formada por el niño yendo al colegio, el niño comiendo en casa, ¿vale? Y hablando con sus padres e incluso reuniéndose con sus amigos, ¿vale? Después tendríamos escenas. El concepto de escena es mucho más sencillo, ¿vale? Es todo lo que yo ruede en un escenario en un momento concreto, ¿vale? O sea, pongo en relación lo que es el espacio y el tiempo, justo a la vez. Por ejemplo, me imagino esa primera secuencia. Pues esa primera secuencia, que os he comentado antes, pues podría estar formada por varias escenas. La primera escena, pues sería, por ejemplo, en el salón de casa, donde, por ejemplo, van a desayunar, pues, o van a almorzar, pues todo lo que se ruede en ese momento temporal, en esa ubicación que es salón de casa, sería una escena. Si en un momento dado yo meto un cambio de tiempo, por ejemplo, un flashback, donde se acuerda del niño de cuando era pequeñito, o un flash forward, donde ve su futuro, ya habría un cambio de escena, ¿vale? Si yo ruedo otra vez en el mismo sitio, pero en otro momento temporal, cambia también la escena. Si yo salgo de casa a la calle andando para el colegio con ese personaje, cambia la escena también, ¿vale? O sea, escena es lo que ocurre en un escenario en un momento concreto. Nada más que yo corte y meta un salto de tiempo o de lugar, cambiaría la escena. Después estaría el plano. Y el plano, me tengo que imaginar que yo toda esa escena la voy a ver desde muchos puntos de vista diferentes. Hay veces que me interesa verle la cara al protagonista para ver qué es lo que siente o cómo le ha influido algo que le han dicho, y en ese momento me interesará, pues, si yo ahora mismo me estáis viendo a mí en la habitación esta, pues verme de cerca, ¿vale? Para ver realmente qué es lo que estoy sintiendo. O habrá veces que lo importante es ver cómo la madre trae o el padre trae el desayuno a la mesa, ¿vale? Y me interesará ver la acción completa y ver a esa persona desde los pies a la cabeza. Pues eso sería un plano. Desde que yo grabo a esa persona desde la barbilla hasta la frente llorando, por ejemplo, o sintiendo algo, sería un plano, ¿vale? Un primer plano en este caso. Y esa madre andando por dentro de la habitación, pues sería otro plano. Y esos dos planos estarían dentro de la misma escena, que es la escena desayuno en casa o almuerzo en casa, ¿vale? Y después estaría la toma. Una toma es desde que yo pulso el botón de grabar hasta que yo corto de grabar. O sea, desde que en un momento dado el director, ¿vale? Dice ¡acción! Hasta que dice ¡corten! Todo eso que ha transcurrido es una toma. ¿Qué es lo que ocurre? Que generalmente, pues de un solo plano, pongamos por ejemplo el niño llorando en su casa desconsolado, ¿vale? En un primer plano, pues voy a necesitar hacer varias tomas. ¿Por qué? Pues porque algunas estarán bien, otras estarán mal, otras estarán mejor y otras estarán peor. Y de todas esas tomas me quedaré con una sola, que será la que irá o no en la película final. ¿De acuerdo? Y después tenemos una cosa muy extraña que es el plano secuencia. ¿Qué es el plano secuencia? Pues es un plano que incluye muchos planos. De esto voy a dejar luego un vídeo, ¿vale? Un enlace a un trocito de alguna película, aunque si buscáis en YouTube plano secuencia hay un montón, ¿vale? Por ahí. Por ejemplo, en Kill Bill hay un plano secuencia que me encanta. O incluso la película 1917 o Birdman, que tenéis ahí, en el otro lado, perdón, ahí, ¿vale? Tenéis un pequeño planito, pues están rodadas entera de una sola toma, sin quitar el botón de la cámara, ¿vale? Realmente es falso, realmente hacen un trucaje y graban un montón de veces, pero es como si siempre estuviésemos viendo, ¿vale? Sin cortar la cámara.
La película 1917, que os recomiendo, si os gusta sobre todo el cine bélico, y si no, pues también, ¿vale? Está grabada todo en tiempo real, como si fuese una cámara persiguiendo a nuestro protagonista en todo momento, ¿vale? Pues, imaginemos, siempre que yo tenga una peli o una escena, ¿vale? O varios planos grabados en una sola toma, estaríamos hablando de plano secuencia. Hay una serie que también está muy bien, ya tiene algunos añitos, pero sigue funcionando, que es True Detective, y en el episodio 4 hay un plano secuencia también súper chulo. Como ha sido un batiburrillo de información, vamos a verlo en un esquemita que se entiende súper bien, ¿vale? Por ejemplo, aquí yo tengo una película, mi cortometraje está formado por 3 secuencias o 3 capítulos, ¿vale? Y la primera secuencia, equivalente al capítulo de un libro, está formada por 3 escenas, ¿vale? Por ejemplo, la escena 1, desayunando, la escena 2, yendo al instituto, la escena 3, con mis amigos del instituto, ¿vale? 3 escenas, en 3 momentos concretos. La escena 1 está formada por varios planos. Un plano 1, que puede ser, por ejemplo, el niño en un plano entero, entrando dentro de lo que es el salón. Un plano 2, donde hay pongamos por ejemplo, que un primer plano de la madre diciéndole tómate el desayuno, etcétera, ¿vale? Pues formado por muchos planos. Y del primer plano, ¿vale? Pues lo ruedo varias veces porque la primera me sale mal, la segunda no estoy muy convencido del resultado, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final de todas esas tomas que he hecho del plano 1, me quedo con la toma 5, que es la que me convence. No sé si os ha quedado muy claro, espero que sí. Y ahora vamos a repasar un poquito lo que es el lenguaje del plano. Y de hecho, de los que vimos en el cómic, pues he ampliado un poquito la información. El primero es el gran plano general, ¿vale? Donde generalmente incluso suele ir acompañado de un pequeño movimiento de cámara llamado paneo, lo que se gira lentamente. Pues lo principal es enseñar dónde va a ocurrir una acción, ¿vale? Dónde ocurre una historia, ¿vale? Por ejemplo, en este caso tenemos ahí una gran ciudad. Lo principal es decir dónde va a ocurrir. Después puedo acortar un poquito el plano y hacer un plano general. En el plano general ya usualmente se suele meter muchas veces ya al protagonista, ¿vale? En este caso, que es lo que veis ahí, no sé si lo reconocéis, es de Blade Runner, pues podemos ver el coche de Deckard, ¿vale? Surcando el cielo de una ciudad distópica, cyberpunk, pues ahí lo tenéis. Lo principal es que tú estás asentando una acción en un lugar y un tiempo concreto. Lo siguiente es el plano entero. El plano entero ya sale nuestro protagonista de cabeza a los pies. Lo importante ya es qué está haciendo nuestro personaje, describir una acción concreta, ¿vale? No sé si adivináis de dónde es esta película, que os recomiendo, que es estupenda, del Resplandor. Lo siguiente es el plano americano. Ya os comenté en clase la historia de este plano. Necesitaban acortar el plano de tal forma que el vaquero, cuando hiciese un duelo, ¿vale? El cowboy tuviera la pistola a mano y se viese también la cara de nuestro protagonista, ¿vale? Por ejemplo, para un duelo o lo que sea. Entonces, no se queda tan corto como un plano medio, ni tampoco perdemos tanto las facciones de la cara como ocurriría en un plano entero. Ahí lo tenéis. Lo siguiente es un plano medio, desde la cintura hasta la cabeza, de una escena de Juego de Tronos. Medio corto, donde ya acercamos mucho más el plano a la cara, suele ir de la mitad del pecho hacia arriba, ¿vale? Y ya podemos empezar a intuir un poquito la psicología de nuestro protagonista. Primer plano, desde las clavículas hasta la cabeza, ¿vale?
fijaros ya cómo va impresionándonos a nosotros lo que ya las habilidades del propio actor, la transmisión directa de ese sentimiento, de la furia en un momento dado, o lo que sea, ¿vale? Primerísimo primer plano es donde ya necesito sacarle jugo a ese actor, que me transmita lo máximo posible. En esta escena de Blade Runner, una de las más famosas, ¿vale? Un monólogo que hace este enemigo, ¿vale? Es un replicante. Bueno, pues acorto el plano ya al mínimo. Realmente la frente no me dice nada, la barbilla tampoco. Lo más expresivo son los ojos y la boca, pues lo acorto al máximo, ¿vale? Primerísimo primer plano. Lo siguiente ya es un plano detalle. Puede ser un móvil sonando, abriendo una puerta, donde acorto el plano ya a la mínima expresión, ¿vale? Y fijaros que la duración de estos planos también va a influir un montón. Fijaros que si yo necesito que el espectador establezca la acción en un plano general, este plano va a durar tiempo. No puedo hacer un plano general con un movimiento de cámara muy rápido, ¿vale? A veces sí, pero lo normal es dejar que el espectador lo vea y lo contemple, ¿vale? Mientras más acorte el plano, generalmente, y digo generalmente, la duración va a ser menor, con algunas excepciones. Si en un plano entero, por ejemplo, dependerá de lo que dure la acción que está haciendo nuestro actor, ¿vale? O en un primer plano, si a lo mejor es una conversación, un monólogo, pues a lo mejor va a durar ese plano, por lo necesario para que transmita la información que yo necesito. Y un plano detalle generalmente suele ser muy corto, ¿vale? Y digo generalmente. Después, cuando rodamos una conversación, se utiliza algo que se llama plano escorzo o plano contraplano, ¿vale? Donde yo colocaré a los actores con un trozo de hombro de uno y en escorzo la cabeza del otro personaje. Y uno hablará con el otro y estaré intercalando siempre un personaje con otro, dependiendo de qué es lo que sea más importante. Si el que transmite la información o qué es lo que está sintiendo la persona que la recibe. Si yo a lo mejor le tengo que decir te voy a matar con odio, a lo mejor me interesa ver la cara de malote que tiene el que está diciendo eso. O a lo mejor si yo te estoy diciendo lo siento mucho, tu padre está muy enfermo, a lo mejor me interesa más que la transmisión, el emisor de esa información, me interesa más ver la emoción del receptor. Pues en ese caso yo iré intercalando esos planos dependiendo de lo más importante. El plano secuencia, que ya lo he explicado antes, ¿vale? Que voy cambiando los planos pero sin dejar de rodar, ¿vale? Estos planos son súper estudiados, porque voy a estar intercalando primeros planos, a lo mejor hago planos generales, planos enteros y nunca dejo de rodar. Entonces hay que calcular por dónde se va a mover la cámara, dónde se van a situar los actores, ¿vale? Y el efecto es brutal, porque prácticamente te mete dentro de la escena. Bien, respecto a la angulación de cámara, esto es lo que yo inclino la cámara para grabar. Puedo poner la cámara en el suelo y apuntando hacia arriba, encima de un edificio, en una grúa, ¿vale? Sin ángulo ninguno hacia el frente, ¿vale? Diferentes angulaciones. Entonces vamos a ver algunos ejemplitos de esto. La primera es cenital, ¿vale? Cuando yo coloco la cámara totalmente arriba, ¿vale? Y mirando hacia abajo. Son las cenitales, son algunas, se hacen algunos tienen un efecto muy dramático, pero al espectador muchas veces le cuesta verlo. Hay, por ejemplo, hay una escena en El Cuervo, donde os recomiendo por cierto esa película, donde nuestro personaje entra en una iglesia de noche, tenebrosa, muy oscura, y se ve él caminando con todos los bancos totalmente desordenados y desalineados, y
la imagen es simétrica, ¿vale? Totalmente. Sin embargo, los bancos de la iglesia rompen esa simetría, totalmente rodado desde arriba, ¿vale? Pues hay veces que al espectador le cuesta identificar esto, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Efectos dramáticos y utilizarlo justo en su medida. Si yo, en vez de colocarla de arriba mirando hacia abajo, la angulo, ¿vale? 45 grados aproximadamente hacia abajo, estaríamos hablando de un picado, ¿vale? Fijaros el efecto que tiene en este fotograma, ¿vale? De la película El Resplandor. Pues, ese niño jugando ahí abajito con sus juguetitos, también tiene un efecto dramático. Lo normal es que la cámara se sitúe aproximadamente a la altura de los ojos, ¿vale? Pues eso sería una angulación normal. Si ya inclino de abajo la cámara 45 grados hacia arriba, sería un contrapicado. Fijaros en este plano de la película Pulp Fiction, cómo la cámara incluso se sitúa dentro de lo que es el maletero del coche y el efecto tan chulo que tiene, ¿vale? Y cómo en un momento dado podemos jugar con el lenguaje del plano para decir las cosas como nosotros queremos, ¿vale? Y el último es el nadir, que se suele utilizar muy poco, pero el efecto también es súper guay, ¿vale? Efecto muy dramático, pero bueno, pues la cámara justo abajo, ¿vale? Y rodando de abajo a arriba. Por ejemplo, aquí en este pequeño plano de la peli Spider-Man, pues, se utiliza. Y si yo inclino la cámara, ¿vale? Haciendo que el horizonte, lo que es la línea de horizonte, se me incline, estaría hablando de un plano aberrante. Imaginaros que yo estoy rodando una peli de zombies, ¿vale? Y de repente el protagonista hace ¡pum! Y se cae al suelo muerto. Y hago como si la cámara, al caerse esa persona o ese zombie muerto al suelo, se inclina también. Pues automáticamente estarías utilizando una vía muy expresiva del plano, pues el aberrante, ¿vale? Desequilibra la acción. También tendríamos los movimientos de cámara. Vale, yo puedo coger la cámara en un momento dado, voy a colocar el vídeo aquí. Puedo montar la cámara en una grúa, puedo montar la cámara sobre raíles, lo que yo quiera. Y con esto voy a conseguir muchísimos efectos. Pues el primero es el paneo, ¿vale? Cuando, por ejemplo, yo estoy haciendo un plano general, monto la cámara y hago un giro muy suavecito, muy suavecito, muy suavecito, muy suavecito. Paneo, ¿vale? Hacer panorámicas, ¿vale? O balancear la cámara. Hacer un zoom con el propio objetivo que yo tengo. Montar la cámara en una grúa, ¿vale? Para en un momento dado yo estoy mirando a nuestro espectador a los ojos y empiezo a elevar la acción, a lo bestia. O al contrario, de hacer un plano general, hago un pequeño plano secuencia y de estar en una playa, pues me voy a los ojos de la protagonista con la grúa, ¿vale? O un traveling de cámara o una steady. Pues vamos a verlos todos, vamos a ver unos cuantos de ellos, ¿vale? Sobre todo aquellos en los que tengamos más dudas. Aquí tenemos, ¿vale? El primero, yo tengo un traveling de cámara, monto la cámara en una grúa. Hay gente que la monta en un patinete, incluso hay un montón de artilugios y ruedecillas que la gente se monta. Puedo hacer un traveling hacia adelante o hacia atrás. Me imagino que sigo a un investigador privado, como el que tenéis ahí en la imagen, que está andando hacia la cámara, pero la cámara se está moviendo, ¿vale? Entonces tengo la impresión de que la cámara y el detective están siempre a la misma distancia. Sin embargo, al estar andando por la calle, pues ese movimiento lo mantengo. Puedo hacerlo hacia adelante o hacia atrás, ¿vale? O hacer un traveling lateral, ¿vale? Donde la cámara se mueve horizontalmente, ¿vale? Enfocando a, pues incluso imaginemos el mismo detective que está andando por la calle, pero yo lo persigo de forma lateral, pues también, ¿vale? O lo que os dije antes de montar la cámara en una grúa, para hacer esa especie como de plano de la playa entera y de repente con la grúa me acerco a los ojos del protagonista, o al contrario, estoy enfocando al protagonista y de repente hago un plano secuencia y meto un plano general de la playa. O directamente, con un artilugio de estos, ¿vale? Pues voy siguiendo a los actores o me meto por un escenario o hago un seguimiento. Este se utiliza mucho para plano secuencia, ¿vale? El uso de la Steadicam.
Y ya tenemos planos desde helicópteros o planos con drones, que están ahora tan de moda, ¿vale? Pues grandes planos generales, tomas aéreas. Sí. Vale. Hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta cuando rodamos y es, sobre todo con personas, y es el eje de la acción, ¿vale? Y es una línea imaginaria que queda marcada por la acción de la escena, ¿vale? Y no me puedo saltar esa línea. Eso ahora mismo cuesta entenderlo, pero lo voy a explicar con un esquemita. Por ejemplo, este, ¿vale? Yo tengo ahí un personaje, ¿vale? Pues puedo rodar a ese personaje desde todas esas posiciones, ¿vale? En círculo. Pues solamente desde ahí. ¿Podría saltar al otro lado del eje? Sí, podría saltar al otro lado del eje, pero hay truquitos para hacerlo, ¿vale? No lo puedo hacer del tirón. ¿Y por qué queda esto raro? Imaginemos que yo estoy rodando una conversación entre personaje 1 y personaje 2, ¿vale? El eje de la acción será el que me une las cabezas de estos dos personajes. Puedo rodar desde el hombro de personaje 1 al personaje 2, sacando al personaje 1 y personaje 2 a los dos desde la escena, desde el punto A, ¿vale? O bien desde el punto C, por ejemplo, hombro de personaje 2, cara de personaje 1, ¿vale? Hacer planos contra planos, planos enteros de esos dos, planos medios de los dos, lo que me dé la gana. Pero nunca iré desde la línea que une B y C hacia arriba. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir cosas como la que ocurre aquí, ¿vale? Si yo no me salto el eje de acción, este personaje con este personaje hablarán de esta forma, pero si yo me salto el eje de acción, al espectador le parecerá que estas dos personas están hablando desde el mismo lado, ¿vale? Pues, fijaros, realmente aquí Peter Parker, en esta escena de Spider-Man, pues está hablando con esta chica, ¿vale? Creo que era Mary Jane. Pues habla el uno con el otro, pero los dos están enfrentados. Si me salto el eje y sitúo la cámara 1 al otro lado del eje de acción, parecerá que los dos están en el mismo lado. Sin embargo, si no me salto el eje, el uno parecerá que está hablando con el otro. ¿Lo entendéis? Hay un cortometraje por ahí en YouTube buenísimo, que a ver si meto el link también, que se llama No te saltes el eje o algo así, ¿vale? Genial. ¿Y para qué sirve la claqueta? Bien, no solamente puedo dibujar aquí y escribir en qué escena, plano, toma estoy rodando, ¿vale? Sino que aquí tengo un artilugio estupendo que funciona para algo. A ver si alguien lo sabe. ¿No? Bien. Lo que ocurre con esto es que yo hago un ruido. Y este ruido me sirve en la edición para unir audio y vídeo. Cuando yo tenga en la línea de sonido el pico de registro de este sonido, lo uniré con exactamente el momento de vídeo donde esto esté chocando con la parte de abajo de la claqueta. De esa forma sincronizamos el audio y el vídeo. Vosotros no vais a tener problema con esto porque vuestra propia cámara, vuestro móvil, hace las dos cosas a la vez. Pero no es lo normal. Lo normal es que el audio vaya por un lado y el vídeo vaya por otro. Y después todas esas cosas en el momento del montaje haya que unirlas. Además de esto, ¿vale? Existe una hoja de registro. De forma que nosotros cuando estemos grabando, digamos, ostras, pues tío, pues la escena tal que rodamos tal, pues el plano 8, la toma buena fue la 6. Lo apunto, ¿vale? Y voy registrando todas aquellas cosas que me hagan falta, ¿vale? Pues nada, esto ha sido todo del primer vídeo, ¿vale? Un saludo y hasta el siguiente.